Ahora sí se ve. Ahora sí. ¿Por qué nuestro planeta Sí, tiene tanta sí. agua, mientras que otros no? A continuación, te lo contamos. Para entender por qué nuestro planeta está lleno de agua, primero debemos entender tres cosas. Cómo se formó el sistema solar, qué son los isótopos y qué es el viento solar. Vayamos por el primero. En sus inicios, el sistema solar era una nube de polvo y gas. La gravedad hizo que poco a poco esta nube tome la forma de un disco giratorio y que se empiece a concentrar en el centro. Cuando hubo suficiente materia en el centro, se formó nuestra estrella, el Sol, mientras que los planetas se formaron en diferentes partes del disco. En las partes más cercanas al centro se formaron planetas rocosos como la Tierra y Venus. Por otro lado, en las partes más lejanas se formaron planetas gaseosos como Júpiter y Saturno. Esto se debió a que el viento solar empujó los elementos más livianos, como el hidrógeno, hacia las partes exteriores del disco. ¿Pero qué es el viento solar? El viento solar es un flujo de partículas que nuestro Sol expulsa permanentemente. Este flujo de partículas, principalmente compuesto por protones y electrones, viaja por el espacio a más de 1,5 millones de kilómetros por hora y es suficientemente fuerte como para empujar a los elementos más livianos hacia las afueras del sistema solar. De hecho, se sospecha que esta es la razón por la que el planeta Marte perdió su atmósfera. Finalmente, tenemos el último componente del rompecabezas, los isótopos. Todos los átomos están formados por tres tipos de partículas: los protones, los electrones y los neutrones. El número de protones que tiene un átomo determina de qué elemento es. Así, los átomos con un solo protón son átomos de hidrógeno, con 2 protones de helio y con 6 protones de carbono. Usualmente, los átomos, independientemente del elemento, tienen el mismo número de electrones que protones. Sin embargo, pueden tener diferente número de neutrones. Un átomo de hidrógeno puede tener 0, 1 o 2 neutrones en su núcleo. Todos ellos son átomos de hidrógeno, pero son variedades distintas de hidrógeno. A estas variedades se les llaman isótopos. Con estas tres piezas del rompecabezas ya podemos explicar el origen del agua en nuestro planeta. Lo primero que debemos explicar es por qué los otros planetas rocosos no tienen tanta agua como el nuestro. En esto nos ayuda el viento solar. Como probablemente sabes, las moléculas de agua están compuestas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El hidrógeno es el elemento más liviano de la tabla periódica. Por esta razón, cuando nuestro sistema solar se formó, fue expulsado por el viento solar a regiones más a las afueras. De hecho, se sospecha que Júpiter tiene el océano más grande de nuestro sistema. Esto, sin embargo, supone un problema. Si el hidrógeno fue expulsado de las zonas cercanas al Sol, ¿por qué nuestro planeta está cubierto en un 71% por agua? ¿De dónde vino el hidrógeno de nuestra agua? Si bien aún no sabemos la respuesta exacta, tenemos algunas hipótesis. Los asteroides y los cometas. Como te hemos contado en otro video, los cometas son enormes cuerpos de hielo que orbitan alrededor del Sol. En otras palabras, son cuerpos formados por agua. Así, una posibilidad es que el agua de la Tierra fuera traída por cometas que chocaron en algún momento con este planeta. El problema con esta teoría es que estudios de la composición de los cometas han revelado que están compuestos químicamente no por materia similar a la de la Tierra. ¿Pero cómo es esto posible? ¿No están hechos de agua? Pues sí, pero no toda el agua es igual. ¿Recuerdas los isótopos? Gracias a ellos, sospechamos que el agua de la Tierra no proviene de los cometas. El agua puede estar formada por hidrógeno simple o por deuterio, un hidrógeno con un neutrón en su núcleo. A este tipo de agua se le llama agua pesada. El agua de la Tierra está compuesta principalmente por hidrógenos simples. Aproximadamente solo uno de cada 6.400 átomos de hidrógeno en el agua es deuterio. En contraste, la evidencia que tenemos nos dice que la proporción de deuterio en el agua de los cometas es mayor. La segunda opción del origen del agua son los asteroides, en especial de las condritas, un tipo de asteroide.
Si bien los asteroides son rocas espaciales, estos pueden contener agua atrapada en su estructura química y algunas condritas presentan una composición de agua muy similar a la de la Tierra. Así, cuando la Tierra se encontraba en sus primeros años, muchos de estos asteroides pudieron caer en su superficie. Como en esta época la superficie de la Tierra era un océano de magma, los asteroides fueron derretidos y así liberaron el agua contenida en ellos. Entonces, ¿vino el agua de los asteroides? Posiblemente, pero aún es muy temprano como para asegurarlo. De hecho, es posible que este haya sido un proceso complejo y no solo hayan participado los asteroides. En otras palabras, es posible que el agua de la Tierra tenga diversas fuentes. Por ejemplo, estudios recientes han revelado que el agua contenida en los cometas parece no ser tan distinta al agua de nuestro planeta. Asimismo, se ha descubierto que el viento solar puede modificar la estructura química de los átomos de hidrógeno, cambiando la composición química del agua. Así, si bien tenemos algunas pistas, aún tenemos que seguir investigando hasta juntar todas las piezas del rompecabezas. Si te gustó este video y quieres saber más sobre el origen de este planeta, Sí, bueno, ya digamos, en la forma en que estamos viendo, tenemos que el agua viene en dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Voy a compartir de nuevo la presentación. Cuando hay un exceso de agua, ¿qué es lo que produce? Produce problemas. En algunos lugares, el agua hace que las calles se conviertan en ríos turbulentos. Miren, compañeros, cómo te quedan este carro enterrado. Estamos grabando en vivo y directo. Ya se ve cómo los carros están quedando inundados. Miren, compañeros, cómo te quedan este carro enterrado. Vean este video, cómo en muchas carreteras se bloquean los ríos. Posteriormente el agua vuelve a tomar su nivel y vean lo que sucede. Es decir, el agua en exceso produce problemas. ¿A quién? A la infraestructura, al ser humano, a la economía. Ya no lo escuchamos. Ese no tiene sonido, está muy cortito. Digo, el volumen es muy poco lo que tiene. Pero nada más vean. Doctor, no escuchamos la información que nos compartió cuando puso play. Se saturó el audio con los ruidos de agua y no escuchamos su voz. Ah, ok. Bueno. Bueno, ¿aquí ya me escuchan? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Lo que les quería mostrar es que cuando el agua hay en exceso provoca problemas. También el agua cuando Miren, compañeros, cómo te quedan este carro enterrado. falta produce también grandes problemas. No sé si alguien recuerda la sequía que acabamos de pasar. Vean esta noticia acerca de la sequía que hubo en el 2023. Vea esto, por favor, son consecuencias por falta de lluvia en la laguna de Mestitlán, allá en Hidalgo. Después de no registrarse lluvias por más de un año en la Sierra Baja del estado de Hidalgo, este es el panorama que se percibe de lo que algún día fue la laguna más grande del Nivel, planeta. ¿verdad? Sí. La laguna de Sí, Mestitlán, doctor. localiza entre los municipios de Los Xochitlán y Mestitlán,
Hasta hace unos meses era un embalse natural destino de miles de aves migratorias y hábitat de incontables toneladas de peces, pero una severa sequía terminó con estas actividades. Sí, es triste porque cada año venía mucha gente a visitar la laguna porque llegaba hasta allá, hasta la mitad. Y mucha gente venía, se metía, aunque era agua así de un poco de lodo. Se metía, venían a pescar. Y ahora pues ya nada más son los puros recuerdos. La laguna también fue la principal fuente de agua de riego para los cultivos y además una superficie dedicada a la pesca. Hoy, más de 5 toneladas de peces muertos se acumulan en una orilla. No, pues sí se ve mal así, porque antes andaban hasta pescando con sus lanchas. Y vea, imagínense qué va a hacer la pobre gente de aquí. ¿Ya de qué va a vivir? La laguna abarca una superficie de 3.230 kilómetros cuadrados. Actualmente, alrededor de 2/3 partes del suelo presentan grietas. Desesperados por la falta de agua, los vecinos agotarán hasta su último recurso para conseguir que el embalse vuelva a abastecerse. Prácticamente ya se terminó esto. De hecho, ayer estaba viendo que se va a reunir un grupo de personas, la verdad no sé cuándo, que o sea, las creencias que ellos tengan sobre los dioses antepasados, que van a hacer aquí una oración para pedir que vuelva a llover, que se vuelva a recuperar esto. El 27 de noviembre del año 2000, la laguna fue nombrada parte de la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Meztitlán, por su importancia ecológica que representaba un refugio de fauna y vegetación endémica. Ahora es considerado un desastre ambiental que, al estar prácticamente seco, pone en riesgo un área protegida de más de 90.000 hectáreas. Para Imagen, Brenda Salas. Entonces, si nosotros vemos al agua como un elemento indispensable para el ser vivo y lo catalogamos como un patrimonio, sería muy bueno comenzar a hacer el análisis de dónde viene el agua. Ya vimos que puede venir del espacio, pero en donde yo vivo, donde yo estoy, ¿de dónde viene el agua? Para esto necesitamos entender qué es una cuenca hidrológica natural. En una cuenca hidrológica natural, lo que ustedes van a ver es que el agua de lluvia tiene dos opciones. Una es escurrir por la superficie y la otra filtrarse en el terreno para la recarga de acuíferos y manantiales. Lo que están viendo es una animación acerca del ciclo del agua y de una explicación de una cuenca hidrológica. Es decir, el ciclo del agua nos dice que cuando se evapora el agua, se forman las nubes, llueve, cae el agua, puede almacenarse en los glaciares, puede filtrarse una cantidad de agua hacia los mantos acuíferos y la otra parte escurre. Luego se va a volver a evaporar, va a formar nubes y otra vez va a ser el ciclo del agua. En una cuenca vamos a tener que el agua se filtra y el agua escurre. Para poder explicar mejor una cuenca, vamos a ver esta imagen y vean cómo el agua cae en las partes altas y se va, ¿sí?, hacia un río principal. Baja de las partes altas por diferentes arroyos que se llaman afluentes. La parte alta, donde empieza a caer el agua, se llama parteaguas. ¿Qué quiere decir? Que si en esta lluvia el agua va a caer en este sentido, cae y va en esta dirección. Mientras que el agua que cae de otro lado va a caer hacia otra cuenca. Por eso se le llama el parteaguas. Los parteaguas son las zonas más elevadas del lugar donde yo me encuentro. Y entonces, si hacemos una representación en un plano, veríamos que en rojo tenemos el parteaguas, después están los afluentes que llevan una dirección, se van juntando
hasta llegar a un río principal. Para poder ver lo que es la filtración del agua en una cuenca, vamos a hacer un corte y vamos a tener la parte alta del lado izquierdo, la parte alta del lado derecho, y cuando llueve va a haber un agua que va a escurrir. La otra agua se va a filtrar. Cuando el agua se filtra en el terreno, cuando sale en las laderas de los cerros, se les llama manantiales. Cuando el agua sigue filtrándose a mayor profundidad, va a recargar los acuíferos someros más cercanos a la superficie o va a filtrarse a mayor profundidad y va a haber acuíferos más profundos. Y entonces, si nosotros tratamos de explicar, ¿sí?, la geometría en una cuenca, vamos a tener un río principal, una zona plana a los lados del río. Esta se forma por el desbordamiento de los materiales y los deposita y se forman zonas planas. Y si yo quisiera tratar de explicar cómo son los acuíferos en el subsuelo, sería un ejemplo de una esponja. La esponja, ¿sí?, que serían las rocas que son permeables o rocas porosas, ¿sí?, van a permitir que el agua entre en los poros y se llene o se sature de agua. Por eso encontramos lo que serían los mantos acuíferos o las aguas subterráneas. Vean esta animación, cómo el agua cae en la superficie, se va filtrando y va formando una saturación o se va acumulando en el subsuelo y tenemos un área completamente saturada, quiere decir que hay agua entre los poros de las rocas y una zona que tiene aire, lo blanco es aire, y agua en los poros de la roca. Y entonces, si nosotros sabemos que una cuenca hidrológica natural tiene agua que llueve, se escurre y agua que se filtra, ¿qué sucede o por qué se transforma? ¿Cómo se presenta la transformación para una cuenca hidrográfica? ¿Qué quiere decir una cuenca hidrográfica? Hay más agua que escurre, menos agua que se filtra. Entonces, para poder explicar esto, uno de los elementos más importantes que existe para que haya más agua que escurra, menos agua que se filtre, es la deforestación. La deforestación lo que provoca es que no haya retención de agua, no haya retención de suelos y entonces hay más agua que escurre, menos agua que se filtra. Todo esto creo que lo relacionen perfectamente bien con lo que escucharon del lago de Meztitlán. El más grande lago se secó. ¿Qué quiere decir? Sí, cierto, hubo una época de sequía, pero también hubo una influencia del ser humano en los alrededores para que el agua o la poca agua que llueva ya no se filtre y ya no, ¿sí?, solamente escurra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en la zona hay una gran deforestación, ¿a qué se debe la deforestación? Principalmente se debe a el crecimiento urbano. ¿Por qué deforestamos en el crecimiento urbano? Bueno, primero porque necesitamos la madera de los árboles para construir las casas. También necesitamos la madera para tener calor en las casas con un fuego. Posteriormente también tenemos necesidad de la madera de los árboles para los muebles de la casa y también tenemos la necesidad de terrenos de cultivo.
Y entonces empezamos a quitar los árboles para tener tierras de cultivo. Todo eso va provocando que vayamos haciendo una deforestación descontrolada en la zona. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? El mismo perfil que teníamos al inicio, pero ya con una transformación. Quiere decir que va a haber más agua que escurre, menos agua que se filtra a manantiales o menos agua que recarga los acuíferos. Esto es muy importante porque si hay un cambio en el clima donde hay menos precipitación de agua, la poca agua que pudiera haber, si hubiera árboles, habría filtración. Pero si no hay árboles, la poca agua que cae, toda se escurre y se va ¿a dónde? A los ríos. Esto es lo que sucede cuando se talan los árboles. El agua cae en la copa de los árboles, disminuye su velocidad, permite la filtración y permite la escorrentía. Si se tala el agua cae directamente en el suelo, va a desintegrar o degradar el suelo, lo va a erosionar y va a provocar que haya más agua que escurra, va a haber ríos, desbordamiento de ríos y va a haber fenómenos de remoción en masa en las partes altas de la zona. Hay más erosión, más agua que escurre, menos agua que se filtra, desbordamiento de ríos y derrumbes y deslizamientos en las laderas. ¿Por qué son importantes los árboles y por qué afecta mucho las zonas? Porque los árboles tienen raíces que ellos van a fijar y hacer más duro el terreno donde se encuentran. Va a permitirse la filtración, pero no va a permitir la remoción, la erosión o la formación de fenómenos de remoción en masa como derrumbes o deslizamientos. Vean las raíces como el árbol crece y se sujeta y sujeta todo lo que está a su alrededor. Por eso son muy importantes los árboles. Por eso también cortar los árboles trae consecuencias de falta de agua, recarga de acuíferos y también de erosión y deslizamientos. Es decir, hay más agua que escurre y hay procesos de desbordamientos y deslizamientos. Si volvemos a la imagen, este es el parteaguas, estos son los afluentes, este es el río principal. ¿Qué ha sucedido con el crecimiento de las ciudades y las comunidades? Pues todas, comunidades, poblaciones, ciudades, ¿sí?, donde está el ser humano, el elemento principal para su bienestar o satisfacer su necesidad de la sed es el agua. Por lo tanto, se van a establecer en zonas cercanas a donde están los afluentes o los ríos o los manantiales o el río principal. Y entonces, como tienen la satisfacción de tener el agua, ¿qué es lo que se provoca? Se provoca que hay un crecimiento de la población y cuando hay un crecimiento de la población van a ir desarrollándose hacia las partes más altas. Cuando hacemos esto, ¿qué es lo que está ocurriendo en la cuenca hidrológica, lo que era natural? Entonces, ahora, si vamos a nuestro pequeño dibujo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos el crecimiento en los valles, alrededor del río principal, después el crecimiento a las partes altas. Pero, ¿qué sucede cuando
vamos creciendo hacia las partes altas. Lo que va a ocurrir es que vamos a cubrir con una carpeta asfáltica o de cemento todo el terreno natural. Y entonces el agua ahora va a escurrir, el agua de lluvia va a escurrir por la carpeta asfáltica. Y entonces se hace más latente la falta de filtración de agua en el subsuelo. Los manantiales tienden a desaparecer, pero en algunas ocasiones tratan de dejar el manantial solamente que esté ahí, de tal forma que no va a tener agua como lo tenía al inicio. En algunas ocasiones se escucha que dice, este manantial siempre tenía agua todo el año y ahora ya en los meses de abril y mayo ya no hay agua. ¿Qué quiere decir? Ya no hay recarga para que esté dando este sustento de agua a los manantiales. Pero, ¿qué sucede con todas las aguas grises? Cuando ya nosotros nos vamos a vivir a la zona, entonces el agua y los ríos son drenajes a cielo abierto. ¿Cuál es el origen del agua que llega a mi casa? Bueno, si nosotros vemos el agua en el mundo, tenemos que es el 97% está en los océanos. El 3% es agua dulce y de este 3%, de este 3, el 79% de este 3 está en los glaciales. El agua subterránea de esta agua dulce es solamente el 20% y el 1% es el agua superficial. Y de este 1% está en lagos, está en humedales, está en forma de vapor y está en ríos. Vean la cantidad de agua que tenemos a disposición para el ser humano, ¿sí? El 3% que es el agua dulce. Pero ¿cuáles son las fuentes de agua para que llegue a mi casa? Vamos a tener principalmente dos fuentes de agua. Una es la superficial y la otra es la subterránea. La superficial es ríos, lagos, lagunas, ¿sí? Y la subterránea son mantos acuíferos, someros o subterráneos. Y entonces, ¿qué sucede con una de las grandes fuentes de agua que tiene el ser humano para aprovecharla en su beneficio? El agua superficial. ¿Qué sucede con los ríos, los lagos, las lagunas o los cuerpos de agua acumuladas? Desafortunadamente, vemos al agua no como un patrimonio, lo vemos como un elemento que nos es de vital importancia, pero no nos interesa hacer un cuidado, ni protegerlo, ni conservarlo. Tan es así que la mayoría, o si no casi todos los ríos, todos los lagos, las lagunas, están contaminadas. Y entonces es muy difícil el uso para el ser humano. Entonces, quitemos una de las fuentes naturales que sería el agua superficial. Ya no la podemos utilizar. Y ahora tenemos otra de las fuentes de agua que serían los manantiales. Cuando nosotros conocimos un manantial, seguramente era un manantial cristalino, era un manantial abundante y que duraba durante mucho tiempo. ¿Qué sucede? Ese manantial
lo que tenemos es que lo vamos a canalizar y lo vamos a almacenar. Pero ¿qué sucede si ya no hay árboles, ya no hay filtración? Entonces, el agua que llegaba a nuestro almacén va a ser más difícil o menor. La otra fuente de, que utilizamos para el agua en nuestras casas es por medio de pozos. Nosotros perforamos pozos y va a depender la profundidad del acuífero para sacar el agua por medio del pozo. Después lo vamos a canalizar por una tubería y en esa tubería lo vamos a llevar al tinaco de nuestro hogar. Si hay lugares como lo que está sucediendo en Huasca, que se ven lugares con grandes bosques, ¿sí?, con abundante agua, entonces la población que vive en la zona, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a crecer. Y entonces va a crecer, ¿sí?, el mismo abastecimiento de agua, pero ahora hay más casas, ¿sí? Incluso se empieza a subir, a crecer en las zonas más altas y hay menos árboles. Es decir, menos árboles, menos filtración, más casas, más viviendas, más necesidad de agua, ¿sí?, pero menos recarga de acuíferos. Y ahora, si nosotros quisiéramos a esto aumentar en todas nuestras áreas dentro del geoparque, la cantidad de turismo que llega y la cantidad que se usa del agua para todo nuestro turismo, entonces vamos a ver que hay una gran cantidad de agua que ahora se requiere, pero hay menos filtración, menos recarga de nuestros acuíferos. ¿Por qué? Porque hay una deforestación. La deforestación viene por el crecimiento poblacional y el crecimiento urbano. ¿Cómo llega a nuestra casa? Ya lo vimos, para que llegue el agua a la puerta de tu casa, se instalan tuberías por varios cientos de metros o algunos kilómetros para conducirla por gravedad o con bombas y llegue hasta tu vivienda. Puede ser de un manantial o puede ser de un pozo. Y entonces hay que darle a todo lo que va creciendo, hay que darle agua. ¿Qué sucede al usarla? Y aquí es un tema muy interesante. La primera que yo les preguntaría a todos es, piensen cuál es la vida útil del agua cuando llega a su casa. Es decir, no el tiempo que dura almacenada en el tinaco. Es en el momento que ustedes abren una llave o le jalan a una palanquita, la vida útil que les sirve es el trayecto que hay de la boca de la llave hacia lo que están haciendo y que después va hacia el drenaje. Si lo vemos así, son segundos. Pero, ¿cómo sale el agua de mi casa después de que la usé? Este es un tema interesante cuando decimos que hay de 10 a 20 litros por descarga en un sanitario, 40 a 60 litros por el uso de una lavadora, 80 a 120 litros por una ducha, 6 litros para beber y cocinar. De todas estas aguas, ¿sí?, se denominan aguas negras las que salen del sanitario y se les llaman aguas grises
las que salen de la lavadora o de la regadera. Y aguas grises con grasas, las que salen de la cocina. Pero en realidad, si nosotros utilizáramos jabones biodegradables, las aguas grises no serían tan contaminadas. El agua gris con jabón biodegradable y con grasa, pues la grasa es biológica, es biodegradable. Imaginen ahora en una familia de 4 personas que van 3 veces al baño cada una durante el día, porque así debe de ser. Es decir, desayuno, después tengo que ir al baño. Como, tengo que ir al baño. Ceno, tengo que ir al baño. Entonces serían 15 litros por cada descarga entre 4 personas y luego si se bañan, toman el agua, vean la cantidad de agua que se gasta. Este sería un análisis de las fuentes naturales, lo que sería el agua que escurre, que se puede almacenar en una presa, el agua que se almacena en un contenedor, en un manantial, el agua que se extrae por un pozo. Cualquiera de estas tres va a llegar el agua a mi casa y después sale, ¿sí?, contaminada. ¿Y a dónde va? A los ríos. En México, desafortunadamente, los ríos son drenajes a cielo abierto. El agua negra que sale de casa es un 25% y el 75% del agua que sale de mi casa es agua gris. Pero como todo se mezcla al salir de la casa, entonces el 100% se convierte en agua negra y en aguas contaminadas. Vean la sequía que hubo para que se secara el lago de Meztitlán, y entonces ahora que ya hay agua, ¿qué hacemos con esa agua y la regresamos totalmente contaminada? Sí sería un punto de reflexión muy, muy importante. Cuando nosotros tenemos este tipo de análisis, vamos a comer. Después de comer tenemos que ir al baño. Después del baño arrojamos el agua a los ríos y tenemos los lagos, las lagunas contaminadas. Y entonces este es un ciclo abierto porque nosotros necesitamos producir hortalizas, árboles frutales o tener un jardín, y para ellos tenemos que usar fertilizantes químicos. Estos fertilizantes químicos afectan el medio ambiente y estos fertilizantes químicos provocan que los suelos sean improductivos. Por eso cada vez es necesario tener una mayor cantidad de agregar una mayor cantidad de fertilizantes a lo que estamos cultivando. ¿Por qué? Porque cada vez que usamos fertilizantes, los suelos se vuelven improductivos. Y estos fertilizantes químicos llegan en los alimentos que consumimos para llegar, ¿sí?, a nuestro organismo y desafortunadamente afectan nuestra salud. Este es un ciclo abierto, hasta aquí se queda. ¿Cómo puedo usarla mejor o cómo puedo disminuir su contaminación? Volvemos a ver lo que son las aguas grises, las aguas negras. Miren, realmente si quisiéramos hacer algo, tendríamos que separar las aguas negras de las aguas grises, separarlas, no que vayan al mismo tubo. En muchas ocasiones ya están los drenajes establecidos, ¿sí?, pero sí podríamos separar las aguas grises, sí se puede. Incluso también se puede hacer algo con las aguas negras. Por ejemplo,
Si tenemos un lavabo, entonces podríamos que el lavabo no se conectara al drenaje, que descargara directamente en una cubeta para que de ahí esta agua se conduzca hacia mi jardín, a mis macetas, ¿sí? O mi patio, ¿sí? Eso se podría hacer. Entonces ya estamos quitando una cierta cantidad de agua que ya no va a estar contaminada, va a servir para tener un mejor jardín. En la cocina puede hacerse lo mismo, es decir, que el agua caiga en un balde o en unas tinas para después llevarla a mi jardín o a mi patio. La ducha, antes, la mayoría de nosotros nos duchábamos y había una tina y ahí recibíamos la tina, después teníamos que vaciarla y regarla al patio, al menos eso fue parte de mi niñez, y entonces sí podríamos disminuirla, no contaminarla. ¿Y qué pasa con las aguas negras? Lo importante sería no generar aguas negras. El agua que usamos en el sanitario es la que más se contamina. Y entonces, una de nuestras propuestas es usar baños secos. Es ilógico que en algunas comunidades hay escuelas y no tienen agua, pero sí tienen baños que tienen su caja para que llegue el agua y la utilicen, pero no hay agua. Y entonces los baños siempre están en mal estado, ¿sí? Con malos olores y son causantes de enfermedades. Bueno, ¿por qué no generar o usar baños secos? Cambiar esa cultura. Pues es muy complicado porque cuando se hacen estas propuestas, pues la gente lo primero que dice es, híjole, pues es muy difícil, ¿no? Que se use un baño seco. Bueno, pues baños secos ya hay de muchas formas, muchas posibilidades, incluso se les puede dar la categoría de baños muy elegantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea atractivo tenerlos. ¿Qué es lo que sucede en un baño seco? Uno de ellos puede ser separar la parte de los sólidos y separar la parte de los líquidos. Los sólidos se pueden almacenar en una tina y cada vez que se usa se le agrega tierra aquí. Y entonces va uno al baño y después le echa uno tierra o acerrín. ¿Sí? ¿Para qué sirve la tierra y el acerrín? Para que no haya olores. ¿Para qué es la separación del líquido del sólido? La separación del líquido es para que no se combine con el sólido y se generen gases. Por eso a veces es de mayor olor cuando hay esa combinación. Y el líquido se puede almacenar en un área donde se reciba y después llevarla a un depósito con agua. ¿Sí? Entonces ya hay diferentes baños secos. Otros baños son solamente un cacajón, se les llama. ¿Sí? Bueno, una vez que ya tienen lo que sale del baño seco, lo sólido con la tierra y el líquido con agua, la orina con agua, la pueden llevar a un compostador. En este compostador la pueden combinar junto con lo que sale de la cocina y entonces van a tener todo junto que aquí dentro se va a aumentar la temperatura. ¿Sí? Si se le agrega agua, se está regando continuamente, entonces esa temperatura y esos descomposición de las verduras y de lo que salió del sólido del sanitario, se descompone todo y empiezan a generarse algunas lombrices, ¿sí? Empiezan a llegar lombricitas ahí y las lombrices lo que hacen es transforman esos materiales en abono.
Si se le agrega el agua y el agua pasa por esta zona, abajo se puede recibir el agua junto con todo lo que va lavando de la descomposición, ¿sí? De la descomposición incluso de las lombricitas, y se genera un lixiviado. Este lixiviado se mezcla con 10 veces agua, o sea, proporción de 1 a 10, y se puede rociar en las hojas de las plantas y sirve también como abono orgánico. Vean cómo en algún momento se puede utilizar acerrín o se puede utilizar tierra, se cubre, no se hacen moscas y después se saca por la puerta de abajo después de 6 semanas y tienes abono orgánico. ¿Para qué sirve el abono orgánico? Bueno, pues para tus plantas, ¿sí? Aquí vemos un baño, aquí está la tierra que se le pone cuando lo usas, y luego, esta es la parte de afuera del baño. Aquí es donde se recibe lo sólido y aquí es donde se recibe el líquido. ¿Qué haces? Sacas la tina, la llevas al compostador, sacas el líquido y lo llevas al compostador. Y este abono sirve para hacer hortalizas. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver ahora nuestra gráfica. Tenemos la necesidad de comer, la tenemos. También tenemos la necesidad de ir al baño. Pero si vamos al baño y separamos los sólidos, pero además le podemos agregar todo el papel sanitario que se genera y también le podemos agregar eh, lo que sale de la cocina y las servilletas de la cocina, ¿sí? Y lo cubrimos con tierra o con acerrín y ceniza y separamos el líquido, lo diluimos en agua, entonces ya tenemos que no vamos a contaminar el agua de los ríos. Vean nada más qué interesante. Vamos a disminuir la contaminación de el agua de los ríos. Por lo tanto, vamos a disminuir la contaminación del agua de los lagos, las lagunas donde descargan los ríos. Si todo esto lo llevamos a un compostador, como los mostré, se hace composta, se genera abono orgánico y entonces vamos a cerrar el ciclo porque vamos a poder tener hortalizas, árboles frutales, ¿sí? Orgánicos, ¿sí? Vamos a tener más árboles porque los suelos van a ser más fértiles. Vean cómo aquí, de lo contrario de los fertilizantes químicos van degradando el suelo y los van haciendo más infértiles. Con los abonos orgánicos generados con esto que también es contaminación en la otra área, aquí harían suelos más fértiles y entonces habría más árboles, más hortalizas, más orgánicos. Estamos ayudando a tener un mejor ambiente y también ayudando a tener una mejor salud. ¿Con qué? Con pequeños cambios. ¿Cuáles cambios? Separar las aguas grises de las aguas negras, no utilizar agua, usar baños secos, ¿sí? Y eso puede hacer un cambio enorme. Vamos a ver este pequeño video. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, vaya. Veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. Ajá. Está claro. Usted lo que tiene es humanidad. Oh, ¿y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Bueno, pues Buenos días, ¿tú doctor. estarías dispuesto a hacer algo
para disminuir la contaminación del agua que sale de tu casa? Me quedaría con esta pregunta y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan respecto al tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Jóvenes, guardianes, guardianas, ¿cómo están? ¿Hay alguna pregunta? A lo mejor se durmieron. Yo sí tengo una. ¿Qué pasó, Ah, doctor? hola, Marquito. Buenas noches, ¿qué tal? Nosotros estuvimos investigando sobre el tema de los baños ecológicos que nos compartió y estamos valorando el tema de poder hacer uno aquí en la casa de ustedes. Sin embargo, investigábamos sobre el tema de descomposición pues ya de las heces fecales e investigábamos que una opción más, el tema de una vez que sale como la popó y vas y no es como que la echo ahí en cualquier lado, sino que hay que tener también, pues a lo mejor un contenedor para poder ir ahí vaciando todo lo que sacamos para que en su momento pues se convierta en composta. Sin embargo, investigaba que pues tarda en promedio 1 año en descomponerse. Y bueno, hay que se recomienda igual moverle. Pero una opción más rápida e incluso más nutritiva, pues investigaba en internet, pues que puede ser el tema de la lombricomposta, que es como más rápido. Sin embargo, quiero preguntarle si usted sabe dónde se pueda conseguir. Investigamos que hay una que se llama lombriz canadiense, salvo que usted tuviera otro dato que nos quisiera recomendar. Sí, mira, yo te hablo con experiencia propia, ¿eh? Eh, no tarda 1 año en descomponerse. De hecho, yo tengo mi compostador. Las fotografías que yo les mostré es de mi compostador. Y yo tardo máximo 7 semanas en que se degrada y saco abono orgánico. Se degrada muy rápido. Te voy a decir el por qué. Tarda más el excremento de una, de un perro porque es más seco, ¿sí? Nuestro excremento es húmedo y cuando tú lo mezclas con la tierra, lo llevas al compostador, se mezcla la tierra con o sea, yo no lo estoy moviendo, yo lo dejo ahí y le riego agua continuamente. Y te sorprendería, voy a tomarle una foto, cómo yo no le puse lombrices y cómo tengo de lombrices solitas llegaron ahí y están trabajando cañón, solitas, sin comprarlas, ¿sí? Y entonces yo lo que hago después de, te digo, 6 semanas, 7, yo voy y lo saco, ¿sí? Y me atrevo a agarrarlo con la mano, ¿sí? Y ya tiene un color totalmente negro, porque yo uso tierra, ¿sí? Y cuando tenemos ceniza, ponemos ceniza y tierra. Y lo saco y huele a bosque, sí. No tarda tanto, ¿eh? Es menos. Y si le pones fruta o los desechos de cocina en cuadritos, por ejemplo, las naranjas no las pones la mitad de la naranja cuando hace jugo, sino los partes en cuadritos, aceleran el proceso de descomposición. Sí, sí se puede hacer, sí. Las lombrices solitas llegan a tu composta, solitas llegan. Y un día te lo puedo mostrar, o voy a tomar fotos ahora que saque composta, y les voy a mostrar las fotos, cómo hay cantidad. Yo no compré lombrices californianas, pero hay muchas. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Ok, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Yo tenía una. Sí, A ver, adelante. Víctor Víctor. y Nefertari. ¿Quién primero? Víctor. Bueno, gracias, buenas noches y bueno, gracias por la información, doctor, muy interesante, muy pertinente. Bueno, al respecto de los baños secos, pues en realidad pues sí es una buena propuesta. Mi pregunta sería, ¿hay alguna o habrá alguna asesoría
práctica para hacer pues este tipo de obras, construcciones, la verdad es que estaría interesante. Gracias. Sí, con mucho gusto podríamos, de veras, yo estaba pensando en poner un baño seco en la Casa de la Cultura, donde se mostrara que es mucho más barato construir un baño seco que un baño con agua, ¿sí? Por la tubería, por el flujo, el agua que tienes que conectar. Pero un baño seco es mucho más barato y es más sencillo, es más fácil, ¿eh? Y muchas personas tienen su baño seco en departamentos. Es decir, no es necesario vivir en el campo, en departamentos tienen un baño seco, ¿sí? Pero con mucho gusto podríamos cualquier día, podemos hacer un tallercito de cómo se podría construir un baño seco, ¿sí? Con mucho gusto. Gracias. Nef, Sí, mi pregunta es, ¿qué tan cierto es de que se puede purificar más el agua para que sea bebible en cuanto a la lluvia, haciendo la canaleta y todo eso, con granzón, gravilla y plata coloidal? Sí, ¿para qué es la gravilla? ¿Y para qué es? Son filtros que hacen que tu agua vaya dejando los sólidos que pueda tener de acuerdo a su tamaño. Entonces puede ser gravilla, arenilla, ¿no? O sea, arena de varias dimensiones hasta llegar a un agua que no tenga impurezas, ¿sí? Y si le agregas carbón al final, entonces completa el ciclo y ya sale un agua mucho más limpia, ¿sí? Sí hay filtros que tienen esta secuencia de materiales que ayudan a purificar, digamos, el agua. Y yo propongo algo aparte. En el Parque Ecológico de Cubitos tienen estos métodos que usted está pues comentando sobre los baños secos, porque bueno, yo daba ahí recorridos, sobre también la lombricomposta para el compañero que tenía ahí duda. También hay composta de papel para el reciclaje de papel y y otros métodos en cuestión del agua. O sea, sería igual bueno, el que tenga una duda igual puede ir a visitarlo. Claro, sí, sí tienes mucha razón. Mira, yo he visto varios videos donde incluso te llegan a decir, no, no pongas naranja, no pongas esto, ¿no? Pero mira, entre más compliquemos a una persona tratar de hacer algo en beneficio del medio ambiente, menos lo va a hacer, porque si de por sí es ya complicado y le complicamos que quita esto, quita lo otro y demás, ¿no? Yo lo he probado, ¿eh? Yo de veras, yo invito a cualquiera que quiera venir y está Sergio Gómez de Mineral del Chico, que todos ellos tienen estos tipos de sistemas sustentables, ¿no? Yo lo he comprobado en tu casa, como yo le pongo de todo, ¿sí? Es decir, lo que sale de la cocina, lo que sale de las servilletas, el sanitario y lo de que sale del baño seco, lo pongo todo en el mismo lugar, lo tapo con tierra, lo estoy regando continuamente y me ha generado abono que tengo plantas que no tenía antes, ¿no? Entonces yo lo puedo comprobar con lo que yo he hecho. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante. Yo igual en mi casa implemento esos métodos. Trato del agua de la lluvia captarla. Por eso le preguntaba sobre el granzón y la gravilla y todo eso. De hecho, igual hacemos reducción en el baño, en el jabón, como usted dice, que sea biodegradable para que no dañe el medio ambiente. Y he estudiado más del biogás, porque también, bueno, se genera en el ambiente, ¿no? Entonces, la verdad yo le agradezco mucho porque me sacó de algunas dudas que tenía yo en el aire. Y muchas gracias. Claro, y esas cosas que ustedes hacen, mira, por ejemplo, yo conozco a varios de Mineral del Chico que tienen cabañas sustentables. Tú que tienes también esa idea de ser sustentable,
Yo los invito a que ustedes, eso que ya hacen, lo lleven a una dibujitos y en los talleres que van a impartir como guardianes del geoparque, a la gente le fomenten hacer eso, porque es muy importante. Miren, ya nos dio un aviso la naturaleza a todo Hidalgo, ya nos dio un aviso, ¿sí? Del problema de la sequía que se va a presentar más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a cuidarlo desde ahorita, ¿no? Hay que reforestar, hay que disminuir la contaminación del agua, hay que hacer siembra y captura de agua, claro que sí. Gracias, Nef. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Creo que en el chat. Sí, en el Yo por chat. ahí. Buenas noches. Sergio. Hola, buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. A ver si no me salgo tantito del tema o no sé si va de la mano, pero acá se empezó a hacer hace unos años con bacterias. Ajá, se agregaban, el actual director del parque, el señor Rufo Islas, pues nos regalaba las bolsitas y las poníamos en las fosas sépticas, en algunos puntos, y las bacterias empezaban a trabajar, pero lleva toda una metodología, ¿no? De en qué tiempo, a qué hora, qué días, y dio resultados. Se limpiaron algunos arroyos que hay alrededor, no todos, pero se dejó de hacer, lo separó. No sé si es recomendable o qué tan recomendable es esa situación de las bacterias. Gracias. Okay. Yo te preguntaría a ti, ¿tú qué piensas de la experiencia que tuviste? Pues bien, yo tengo un camping que es sustentable y ahí lo apliqué en una pequeña, un biodigestor, uno y me dio resultado. Lo sigo haciendo, pero ahora ya no nos han podido surtir la bacteria. Okay. Porque tiene una vida ahí. Ya. Vuelvo a hacer la pregunta como tú me la hiciste. ¿Tú qué piensas de ese sistema? Pues para mí me resultó, está bien. Pero ¿qué sucede con la continuidad? Pues que la pararon. Ahí se desanimaron, ¿no? O no se paró, ¿no? Y no hubo continuidad. Esto, Sergio, es muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque hay que tratar de hacer acciones que puedan continuarse y que sean fáciles, prácticas, sencillas, ¿no? Esta práctica de las bacterias, indudablemente que es un enorme beneficio. ¿Cuál sería la forma en la que podría realmente seguir funcionando? Tener un lugar para crear más bacterias ahí en el sitio y que se estuviera dotando de bacterias, o que a ustedes los hubieran enseñado cómo estas bacterias se pueden mantener en el tiempo y no morirse, ¿no? ¿Para qué? Para que se siguieran reproduciendo, ¿no? Entonces, todo es bueno, es factible, ¿sí? Hay que buscar lo que más esté a nuestra mano, práctico, sencillo y fácil de hacer. Hay que hacerlo, porque nos va a venir un tema muy, muy fuerte con el agua. Sí. Bueno, pues vamos a darle continuidad y gracias. No, gracias a ti por estar presente. Chicos, ¿hay otra pregunta? ¿O nos vamos a leer preguntas? ¿Un comentario? Sí, ¿por qué? Todo esto que estamos mencionando aquí no es una utopía ni nada que se le parezca. En la experiencia internacional en Israel, todo y cada uno de lo que se ha mencionado en el país de Israel funciona. Se han regenerado bosques donde incluso no había, y incluso cosechan hasta plátanos en el desierto. Y el comentario que es factible, siempre y cuando lo hagamos como en Israel, que el gobierno, pueblo y toda la sociedad están de acuerdo en hacerlo. Gracias.
Gracias a ti, Jorge. Realmente es muy interesante saber que sí es factible. ¿Qué? Yo les preguntaría, y te preguntaría a ti, Jorge, ¿qué ¿Sí? creen que es necesario que se debe de hacer para que se haga? ¿Qué creen? Bueno, no tenemos que esperar una sequía o que nos quedemos sin agua para que podamos razonar este cambio. Tenemos que actuar, aunque sea algo mínimo, pero debemos de contribuir al ciclo del agua. Desde la simpleza de sembrar un arbolito, si cada uno de nosotros sembráramos un arbolito, pues en México fueran 130 millones de árboles y lo cuidáramos. Y por mínimo que sea un cambio de actitud, eso va a lograr mucho. Y el trabajo en equipo. Sería Gracias. un comentario, doctor. Gracias. Bien. Guardianes, otra pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Soy Saúl Soto de Mitlán. No prendo mi cámara porque voy caminando. Una disculpa. Pero referente a lo de la idea de las bacterias es muy bueno. Y a lo que yo tenía una idea para sobrevivir de ellas es que no pueden morir siempre y cuando se les den frutas en donde esté el caso donde se va a poner el baño. Fruta, pero no frutas o dulces. Pueden ser cosas que estén en un proceso de descomposición igual, pero me parece que el dulce sí las mata. No sé el señor que habló de ellas, qué tanto información tenga de ellas de cómo pueden sobrevivir, pero al parecer solamente pueden sobrevivir con algo un poco viscoso, no tan dulce pues. Y referente a lo que decía que la pregunta del doctor, que qué podemos hacer para esto, pues como que lo de el sembrar los árboles es buena idea, pero si ustedes recuerdan, usted maestra, igual que bajamos el día del Somate, los árboles que han reforestado ahí en la carretera no tienen el cuidado que necesitan. Si ustedes se han dado cuenta, están árboles que hasta han dejado secos y los han sacado. Tal vez los animalitos del bosque, algo que han pues retirado de donde supuestamente los sembraron. ¿Y pues por qué? Porque no los han ido a regar, no tienen el cuidado que necesita esa reforestación y la composta que les pusieron pues tal vez no fue muy buena porque no hizo el efecto que necesitaban ellos. Gracias. Gracias. Gracias, Saúl. Chicos Yo, que están aquí. la A ver. última. De lo que nos dice, por la sequía que sucedió acá, así se les echaba como él dice, pues fruta y el dulce, me parece que sí los daña, pero se secaron, no hubo agua, entonces secaron y murieron algunas bacterias y ya no se le dio continuidad. Y para lo que desean, ¿cómo le podemos hacer? Yo creo que los cabildos municipales deben de hacer una normativa, que se eleve una ley para, pues prácticamente obligar a todos nosotros a hacer el trabajo del que estamos hablando, ¿no? Porque si no hay una normativa, no hay una ley, pues se deja así y no se hace, ¿no? Yo creo que es el trabajo, nosotros hacer las propuestas a los cabildos de cada municipio, lo eleven a una ley y se aplique como ley. Y pues si no, que se multe, ¿no? Porque si no los multan, no hace nada. ¿Ok? Claro. Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno. Yo. Bueno, en cuanto a los métodos de reforestación, a mí así rápido me gustaría agregar que yo creo que juega aquí un rol importante justo esa parte de recuperar pues los usos tradicionales, puesto que las evidencias nos han mostrado que, por ejemplo, estos sistemas como agrícolas, ¿no? Que en el Chico y alrededores se conocen como melgas, que son los espacios que están rodeados con maguey, hacen que el bosque mantenga esas fertilidades, esa misma fertilidad, esa
aparte la captación del agua, la oxigenación y que han servido también muy bien como barreras rompefuego porque no se queman como se quema un árbol, ¿no? Y que en caso de un incendio permiten muy bien dan tiempo para acción, ¿no? Cuando han pasado esas desgracias. Para mí, bueno, lo considero como una de esas opciones pertinentes para reforestar. Es todo. Gracias. Sí, sí, fíjense que es interesante. Sí es cierto que las autoridades deben de participar, pero a veces falta sensibilizar a las autoridades sobre este tipo de acciones y cada uno de nosotros, yo realmente me refiero a los que hacen un gran esfuerzo por tener eh, cabañas sustentables, centros ecoturísticos sustentables, ¿sí? Y que nadie les hace caso porque no quieren imitarlos, que es menos costo, o sea, es un costo inicial, pero después es menos costo. Pero cada uno de ustedes que son guardianes del geoparque van a ser fundamentales para llevar este mensaje a los niños, a los adolescentes y también a los adultos. Véanlo bien, los niños que crezcan o los adolescentes que sigan desarrollándose con esta sensibilización que ustedes nos ayuden a llevarles, pues va a ser un adolescente que, o un niño que va a ser el regidor o el presidente municipal siguiente que va a estar sensibilizado, ¿no? Si lográramos sensibilizar a los regidores actuales o al presidente actual, podríamos hacer cosas. Desafortunadamente, a veces ya a los adultos es más difícil esta sensibilización y ya no quieren actuar, ya no quieren hacer algo diferente, ¿no? Pero ojalá y lo podamos hacer, ustedes como guardianes, incluso, podría hacerse que los guardianes fueran y se manifestaran, no políticamente, sino sensibilizaran, platicaran con los regidores, que son sus amigos, ¿no? Para decir, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no impulsamos esto otro, ¿no? ¿En beneficio de quién? De todos, de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestro patrimonio. Y véanlo bien, el agua tiene que ser tratada como un patrimonio. Actualmente no se le trata como tal. Y tenemos que esforzar a tratar el agua como un patrimonio, cuidarlo y protegerlo. Gracias, doctor. Voy a leer lo que tenemos en el chat y luego voy a leer las preguntas que están en Facebook Live. Ricardo Juárez, buenas noches, doctor. A su parecer, ¿cuál sería el mayor desafío para la gestión integral del agua en la comarca minera? El mayor desafío sería que realmente lográramos llegar a una gran cantidad de población y que ellos empezaran a actuar, a tener una influencia en disminuir la contaminación del medio ambiente. Y si lográramos que los presidentes municipales también se sensibilizaran y participaran y, como dijo Sergio, establecieran una ley en la que, porque ya está la ley de prohibir contaminar las aguas de los ríos, pero que realmente hicieran una ley que la gente que construye o las nuevas construcciones tendrían que ser con baños secos, no con baños que usen agua. Así debería de ser, ¿sí? Ok, bueno, Monse de Servicio Social en casa de Bioparque. Dice, muy interesante el tema y la propuesta sobre los baños secos. Bueno, esto es lo que hay en el chat. Ahora me voy a leer las preguntas y comentarios que están en Facebook. Alejandro Quiroz, excelente presentación, gracias. Las compartiré dentro de la comunidad La Estanzuela. Aprovecho para comentar que aquí en su casa, Proyecto Brotes y Cenizas, tenemos baños secos en uso y demostrativos por si alguien tiene el interés. Julio César de la Cruz, una pregunta. ¿Los residuos también se pueden utilizar para un biodigestor
y producir biogás y evitar la quema de combustibles fósiles? Es decir, los biodigestores se utilizan principalmente para las aguas, si no mal recuerdo, lo que son las aguas negras, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se mezcla, cuando sale el agua, se mezcla la orina con lo sólido y eso hace una generación, una combustión que hace más generación de gases. La cantidad y el volumen que se almacena en un biodigestor puede llegar a producir la generación de biogás que puede ser utilizable. Digamos, ese sería el proceso. Los residuos que salen de la cocina no son tan grandes generadores de gases, ¿no? Lo que sí sé es que los biodigestores son principalmente para las aguas negras, que mezclan orina y aguas negras, que es lo que convierte o hacen más gas. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, voy a leer la otra parte de él, que dice, las bacterias para fosa séptica, biofábricas o compostaje se pueden comprar en Mercado Libre o usar el mismo sustrato compostado para inocular más. Ok, interesante. Y ya. Sí, Sí. se me faltó comentarles que voy a pasarles una diapositiva porque esa no la encontré, ya la tenía, pero llega un momento en el que, déjenme, nada más quiero, es que este es importante. A ver, voy a compartir de nuevo. A ver, voy a compartir. Miren, es importante lo que vamos a ver ahorita. Qué bueno, ahorita que me hicieron lo de las fosas sépticas. Miren, todo cuando se origina, cuando inicia, ¿sí? Se, se hace bien, pero con el paso del tiempo, con tal de ahorrar material, ahorrar dinero, ya no se hace tan bien, ¿sí? Ya hay muchos casos, perdón, es que sí quiero hacer un dibujito. A ver, aquí. Ya hay muchos casos donde los manantiales salen contaminados con aguas negras. ¿Qué significa? Que se ponen fosas sépticas en las laderas, ¿sí? Pero ya no son fosas sépticas impermeables. Ahora hay una moda en la que dicen, pues haz un hoyo, un hueco, total, se filtra y entonces se hacen fosas sépticas en las partes altas y se filtran las aguas negras y cuando salen en los manantiales, en las partes bajas, ¿sí? Entonces salen manantiales contaminados por aguas negras que vienen de fosas sépticas de más arriba. Esto es algo que ha ido en contra de lo que era una fosa séptica anterior. Todos los que en algún momento tuvimos fosas sépticas eran fosas sépticas totalmente impermeables, no se filtraba el agua, ¿sí? Incluso tenía que llegar un camión luego a absorber cuando se llenaba y llevárselo a otro lugar. Pero, ¿qué sucedía con todo esto? ¿Alguien me podría decir el camión que llegaba a sacar eso de esa fosa séptica, a dónde creen que llevaba todo lo que sacaba de las fosas sépticas? ¿A dónde creen que lo vaciaba? O sea, el río.
Al río de las No sé. Bebidas, en Pachuca. Ándale. ¿Sí? Entonces nada más era detener un poco la contaminación, después vas a pagar para que alguien lo saque de tu casa y lo lleve y lo tire, ¿sí? Así es. Entonces, las fosas sépticas, el tratamiento con las bacterias era para tratar de purificarla y saliera más limpia, pero cuando no están las bacterias, se tiene que ir a recoger y como era caro, después ya empezaron a pensar en que se fuera permeable y hay muchos manantiales que salen contaminados con las aguas negras, ¿sí? Entonces la situación es grave. Hay que pensar y no va a haber de otra. Yo les aseguro que no va a haber de otra. Tenemos que llegar a tener baños secos en muchos lugares. Bueno, pues aquí concluyen las preguntas. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando por Facebook Live. Ahora también les queremos invitar, antes de cerrar esta noche y esta plática, que viene el 8º aniversario del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Entonces vamos a tener una semana con muchas actividades que vamos a realizar. El aniversario es el 5 de mayo, pero bueno, es día festivo, entonces nuestras actividades comenzarán el día 6, el día martes, y los invitamos el día martes a las 6 de la mañana, también por Facebook Live vamos a hacer la inauguración de una semana de actividades. Nos va a acompañar la coordinadora de la red GeoLac, la red de geoparques de América Latina. Van a estar personalidades del Instituto de Geofísica y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, que el instituto depende de la UNAM, pero bueno, va a estar la coordinadora de la investigación científica y, pues bueno, personalidades que han trabajado directamente con nosotros en el Geoparque. Van a estar todos ustedes, todos los guardianes del Geoparque también. Y pues bueno, invitamos a la gente que nos sigue en el Facebook para que nos acompañen en esta inauguración. Comentarles que vamos a tener el día 6, miércoles 6, vamos a tener presentaciones. Los guardianes del Geoparque van a presentar sobre sus patrimonios geológicos, natural y cultural que tienen en cada uno de sus lugares, sus municipios. También vamos a concluir el curso de lengua de señas, que recuerden que algo que nos pide la ONU y nos pide la UNESCO y que los geoparques tenemos que contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, y uno de ellos es la equidad de género, que es muy importante trabajar. Entonces vamos a tener actividades, equidad de género y inclusión. Vamos a tener actividades con ellos en Huasca. ¿Y qué creen? Pues también vamos a tener una feria de geoproductos del Geoparque Comarca Minera. Todos los municipios van a participar con su cocina tradicional, con la panadería tradicional, con sus frutos, con lo que se está cultivando, pero que todo es producto local. Entonces ya en breve les vamos a estar enviando información en dónde vamos a celebrar este día, pero va a ser el día, la feria de productos locales, la feria de geoproductos y geoagricultores. Va a ser el domingo 11 de mayo, el sábado 10 de mayo, pues bueno, todos vamos a celebrar a mamá. Entonces el domingo la vamos a llevar a pasear a esta feria de geoproductos. Tenemos que darle valor a los geoproductores, a nuestros geoproductos. Tenemos que sentirnos orgullosos de estos productos que tenemos en nuestro geoparque, que son totalmente naturales, orgánicos, y pues consumirlos, ¿no? Porque pues ya a veces preferimos ir al supermercado y comprar allá una mermelada cuando pues tenemos un vecino o alguien en el pueblo que hace mermeladas. Entonces, pues bueno, invitarlos antes de cerrar la sesión que se está transmitiendo por Facebook Live. Nos vamos a quedar los guardianes acá para platicar otro tema, pero agradecemos mucho su participación. ¿Alguien levantó la mano? Sí.
nada más para reforzar un poquito lo que mencionabas, Sí. estamos pensando un día solo para guardianes, exposición. Y entonces que los guardianes de Singilucan, los guardianes de Omitlán, los guardianes de Mineral del Chico, los guardianes